Me gusta mucho. Casi me mata de amor. Pero tiene algunas cositas que me hacen dudar. Y si te quedas conmigo, te cuento de qué se trata. Hola, soy Ina y en este canal hablo de perfumes. Sea que busques uno nuevo o simplemente por entretención, espero que mi contenido te sea útil y si es así, te invito a suscribirte. Y como te decía, hoy vamos a hablar de Burberry Her en su versión Eau de Toilette. Esta fragancia es muy rica. Bueno, vamos primero por partes. Estamos hablando del frasco. Este perfume aquí en Chile lo encuentras en sus versiones de 30, 50 y 100 ml. La botellita, como puedes ver, la original es con un color verde clarito que habla muy bien, creo que concuerda muy bien con las notas que trae esta fragancia. Y su precio anda, para mi gusto, un poquito caro. La verdad es que los lanzamientos más nuevos de esta marca suelen venir bastante caros. Aquí los 30 ml los puedes encontrar más o menos en unos $50. La verdad es que no me parece un muy buen precio. Las fragancias más antiguas sí las puedes encontrar a muy buen precio, pero estos nuevos lanzamientos suelen estar bastante caros para mi gusto. Y respecto a su aroma, esto es delicioso. A ver, no se parece en nada al Burberry Her original. Partamos por ahí. Aquí tenemos una salida con una pera verdosa, no es una pera madura, que va a estar acompañándote apenas un minuto, dos tal vez, no sé. Lo sientes en cuanto te sprayas el perfume, pero después desaparece y hay una mezcla frutal muy agradable. Tiene una mezcla de fresa, grosellas negras y pimienta rosa. Eso en su salida. Después va a ir más o menos rapidito, yo creo que unos 15 minutos más o menos ya van a empezar a aparecer, sí, bastante las flores. Y eso, antes de los 15 minutos, yo te diría que aquí hay una amalgama bastante buena entre frutas y flores, pero aquí lo más preponderante son las flores. Habla de peonía, madreselva, lirio de los valles y rosa. Y en el fondo tiene almizcle y cedro. La verdad es que las fragancias almizcladas a mí me encantan y esta no es la excepción. Esta fragancia tiene lo que tú vas a sentir, es esta fuerza de la fruta, pero que después da, como te decía, paso rápidamente a lo que es las flores, súper frescas. Es una fragancia muy refrescante. Tiene dulzor de la fruta, pero es muy suave, no es una fragancia empalagosa. Está súper bien hecha para esta época de primavera-verano, que tú quieres cosas frescas, que te acompañen, pero que no te atosiguen. Me parece espectacular. Por ahí dicen que la fragancia es un gourmand, específicamente la página oficial lo mencionaba así, pero la verdad es que yo no lo siento para nada gourmand. Aquí la frutilla acompaña a las otras frutas súper bien y casi pasa desapercibida, a diferencia del Burberry Her original. No la veo en ese sentido como gourmand, sí, frutal, floral. Eso sí, está clarísimo en la fragancia y esto fue un lanzamiento del año 2022. Lamentablemente yo lo vine a conocer ahora hace poquito, hace una semana atrás, que lo he estado probando y me encantó. La verdad es que es una fragancia muy rica y no está en mi lista, la habría puesto feliz en mi lista de los perfumes del 2022 que hubiese comprado, porque a lo mejor me habría animado a comprarla, pero no la había conocido, lamentablemente. Así que por favor, si tú conoces otra fragancia que se le parezca, ya lo probaste el perfume, por favor cuéntame. Me lo dejas en los comentarios, ¿ya? ¿Y a qué se le parece? A ver, como buenos flankers que han salido últimamente en todas las fragancias que sacan flanker, algunos se parecen, algunos no se parecen en nada. Y este es uno de los que no se parece para nada. En el Burberry Her original tú tienes una frutilla súper protagonista que le da una calidez a la fragancia, además
mezclada con otras cosas, también otras notas cálidas, que es una fragancia más invernal que para esta época. O sea, te la pones en esta época y a lo mejor vas a terminar un poco agobiado. Pero esta no, esta es perfecta, la verdad es que la encuentro exquisita. Pero tiene ahí algunos toques que me recuerdan primero a... No lo tengo a mano, lamentablemente no está en mi colección aún, el Mon Paris de Yves Saint Laurent, que lo he probado muchas veces y no estoy segura, como te digo, no lo puedo probar mano a mano, pero se me vino a la cabeza esa fragancia. Por esta salida como de frutas un poquito punzantes, pero muy agradable, y floral también. Y por otro lado, también el Dolce & Gabbana La Emperatriz, que es una fragancia muy rica, también frutal floral, pero que tiene ahí como protagonista a la sandía. Esa es la fruta que tú más notas en esa fragancia. Acá yo te diría que, como te digo, la pera dura un poquitito, pero el resto es un mix de frutas el que trae aquí, que es muy rico, muy agradable. Ahora, ¿qué problema tengo yo con el de Dolce & Gabbana? Que no es un problema, la fragancia es muy rica, pero te va a recordar a champú o jabón líquido, gel de ducha, no sé, producto de estos que tú usas en tu ducha, súper rico. Es principalmente un champú súper rico. Y me pasa un poquitito parecido con esta fragancia de Burberry Hair Eau de Toilette, porque también tiene esa sensación como de un jaboncito rico, un gel de ducha, algo que ya he probado y que es bastante común en todas lo que son las fragancias de baño. De muy buena calidad, lo que tú quieras, muy ricas, muy agradables, pero es algo que es bastante conocido. Y ahí es donde me empiezo a preguntar si vale la pena pagar lo que cuesta esta fragancia para oler a un rico gel de ducha. O sea, ahí tengo mis dudas al respecto. No sé, yo creo que si lo encuentro en oferta, a lo mejor me podría tentar porque de verdad lo encuentro delicioso. Ahora, respecto de su comportamiento, la verdad es que ese es el otro punto en contra que tiene como para poder comprarlo, porque hablamos de una eau de toilette. La eau de toilette, por lo general, suele durar no más allá de 4 horas. Por supuesto que hay fragancias que duran mucho más que eso. Mucho depende de cómo evoluciona en tu piel. Tú sabes, cada piel es un mundo, así que... En mi caso particular, esta fragancia dura apenas 2 horas. Tiene una estela que va de media a baja, que no va a atosigar a nadie, no va a molestar. Es muy agradable, pero desafortunadamente, para 2 horas que me dura en piel, pagar lo que cuesta la fragancia hoy en día lo veo medio difícil. Como te digo, si lo encuentro en oferta, a lo mejor me voy a tentar igual porque la encuentro deliciosa. Pero más allá de eso, lo veo difícil. Sí, creo yo que es una fragancia especial para uso diario, sobre todo para quienes trabajan y necesitan una fragancia que les acompañe, pero que no moleste al resto del mundo. Yo creo que esta es ese tipo de fragancia. No creo que vayas a molestar a nadie con esto. Y huele con un toquecito, para mi gusto, lo suficientemente elegante como para estar en la oficina. No es tan relajado, no es como para llevárselo a la playa, no tiene esos toques tan livianos, pero te va a acompañar muy bien en cualquier actividad, cualquier otra actividad de uso diurno, más que nada, porque en la noche, por supuesto, tú si te gusta lo puedes disfrutar, pero a mí, por lo menos, que me gusta la fragancia más intensa, yo iría por algo más intenso, más denso, incluso en esta época. En cuanto al género, la fragancia fue diseñada para mujeres y a mí me parece que cuadra perfecto en eso. Es una fragancia deliciosa, como te dije, frutal, floral, se destacan mucho las flores, pero también tiene ese puntito de frescura, mucha frescura, que a los hombres también suele gustarles. Por lo tanto, si eres hombre y te atreves con ella y te agrada,
fantástico. Además que tiene, como te digo, este tema de que podría perfectamente ser un rico gel de ducha. Entonces, a lo mejor por ahí, si eres hombre y te gusta, lo podrías llevar bastante cómodo. Pero para mí esto habla de feminidad en todo minuto. ¿Y a quién se lo puedo recomendar? Yo creo que mujeres desde incluso jóvenes, 18 años. No sé si una chica, una jovencita, a pesar de que tiene fruta, estas no son las frutas más dulces como para las niñas más jóvenes. Pero de 18 en adelante yo creo que le puede gustar a cualquier mujer. Es como te digo, esto es perfecto para esta época, así que eh, si te gusta este tipo de notas frutales, florales, frescas, vas a andar perfecto. Y como siempre, si lograste acompañarme hasta este punto, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Bye.